evangelios. Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para esto he venido». Y fueron por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El ejemplo de Jesucristo de orar, ocuparme a orar nuevamente. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por ser nuestro Salvador, nuestro soberano, Señor. Y siendo Salvador, soberano, nos enseña tanto de cómo orar y por qué orar y para qué orar. Así que, Padre, venimos nuevamente, no porque sea una oración más, no porque sea tradición no más, no porque sea cliché para el creyente orar, pero porque deseamos entender y crecer que en realidad sin la oración no se puede hacer nada. Y oh Padre, decimos esa verdad, pero cuánto nos toma y nos cuesta vivir esa verdad. Así que, Padre, ni siquiera podemos escuchar tu palabra sin orar. Ni siquiera puedo enseñarla, predicarla sin orar. Por tanto, por eso tomamos domingo tras domingo este tipo de oración, este tiempo de oración, no porque es lo que se acostumbra a hacer antes de una prédica, pero es porque es lo necesario antes de una prédica. Así que, Señor, que nuestro amén que acabamos de decir sea convencidos que Cristo es nuestro amén. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Continuando con nuestra serie en Marcos, como Rafa leyó hoy, vamos a estar meditando en Marcos capítulo 1 del 35 al 39. Pero antes de llegar allá, no es cierto que hay muchos temas los cuales nosotros hablamos muy a menudo, muy seguido, temas que son muy importantes, pero en realidad los hablamos mucho, pero pocos los practicamos, ¿verdad? Por ejemplo, te doy varios ejemplos. Tomemos el ejemplo de el hidratarse. Veo algunas personas tomando agua y eso me alegra, pero el hidratarse es un ejemplo de esto. Hablamos de lo importante que es beber agua para nuestro cuerpo, lo importante que es hidratarse, pero en realidad, ¿cuántos de nosotros nos tomamos la tarea de diariamente llevar un conteo de cuántos vasos de agua hemos bebido? Ahora, hablamos de la comida, lo importante que es la comida, lo importante que es nutrirse bien, pero la verdad es cuánto nosotros llevamos un diario o por lo menos algo consciente de detenernos antes de comer y preguntarnos: ¿es esto lo que yo tengo que comer? Más que ¿es esto lo que me gusta comer? ¿Es esto lo que yo debo comer? Ahora, estamos hablando de ejemplos que quizás tú digas: bueno, yo no vine a una cita médica, yo no vine a un nutricionista, yo vine a la iglesia. Bueno, yo quisiera llevarte de lo que a veces le damos mucho más prioridad, que es lo externo y lo físico, y entiéndase, debe tener una prioridad sobre nosotros eso. Pero hay cosas más importantes que lo físico y lo externo, porque aunque somos mayordomos del cuerpo, esto se va a acabar. Tú puedes hidratarte toda tu vida, puedes comer la mejor comida, pero un día vas a morir. Entonces la tarea del creyente y mucho menos de un ser humano es cuidar tanto esto, de hacerlo como mi templo para la eternidad, cuando en realidad esto va a acabar. Entonces, hablamos mucho de lo físico y debe tener su lugar en las conversaciones nuestras y mucho más practicarlas, obviamente. Yo me encuentro en esa misma tarea en cuanto a entender lo que debo comer y no debo comer. Me cuesta, sí, estoy tratando de entender más estos asuntos físicos. Ahora, ¿qué tal de aquellos hábitos espirituales de nuestra propia vida? Ahora, mira, yo tengo algo muy claro y es: a nosotros nos gusta cuando nos habla de lo de afuera. Vamos a escuchar lo que tenga que ver con mi afuera. Háblame de asuntos de hoy. Ahí yo voy, estoy contento aprendiendo. Vamos a hablar de tu corazón. No, gracias.
No, no, háblame de la dieta y tengo que cuidarme y me puedo informar y me puedo preparar y todo lo que yo quiera saber sobre la dieta y lo que yo debo ingerir, no comer, beber y no beber. Pero queda aquellos patrones que destruyen nuestra vida. Ahora, queda aquellos patrones en Michael que de no simplemente saberlos o ignorarlos, hablarlos o no hablarlos, realmente cuántos de nosotros nos tomamos la tarea para decir, pausa, pausa todo lo que yo estoy haciendo. Voy a observar mi corazón delante del Señor con una página blanco y ver lo que Dios tiene que mostrarme de mi corazón. Hablamos de lo espiritual y más en una iglesia reformada donde valoramos la vida interna, en una iglesia que elevamos la escritura, una iglesia donde se muestra la supremacía de Cristo. Hablamos de muchas de estas cosas importantes hasta las disciplinas espirituales. Pero nuevamente, ¿cuántos de nosotros no simplemente escuchamos lo necesario de lo espiritual? Pero ¿cuántos de nosotros lo llevamos a la práctica? Un ejemplo es la oración. Todos aquí en este lugar saben que tienen que orar. O sea, si por lo menos eres un creyente. Si tú no eres un creyente, pues quizás sabrás de lo que es la oración. Quizás dirás, bueno, yo de vez en cuando hablo con el que está arriba. Pero realmente si tú eres creyente, se supone que como creyente, una de las cosas elementales es, yo tengo que orar. Ahora, eso lo sabemos, lo escuchamos, podemos hasta leer libros de oración. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad nos hemos detenido para evaluar nuestra vida de oración delante de Dios y realmente decirle a Él, bueno, yo quiero ver cómo está mi oración delante de Dios? Mucho hablamos, muchos no practicamos lo que hemos hablado. Ahora bien, yo quiero decirte una vez que lo que motiva tu oración no es culpabilidad. Porque ponte a examinar ¿cuándo fue la última vez que te sentiste mal porque no tienes una vida de oración como debe ser y se cambió esa actitud? Te duraría un día, una semana quizás. Me siento mal porque como creyente yo no oro. Bueno, Señor, ahora voy a comenzar a orar. Ni siquiera la oración es desarrollada o alimentada porque meramente lo conoces que tienes que orar. Algo tiene que pasar en nosotros para que realmente de lo que conocemos no sea movido a lo voy a hacer por obligación, lo voy a hacer porque me van a preguntar, lo voy a hacer porque sé que es lo que un creyente tiene que hacer. Y lo que vamos a ir más adelante aprendiendo la vida de Jesús es que para Jesús la oración era una disciplina pero un deleite en su Padre. Y ahí está la clave. De moverse de obligación o lo que el creyente hace a yo necesito esto para mí. ¿Sabes por qué? Porque absolutamente nada en tu vida va a cambiar sin la oración. Nada va a cambiar sin la oración. Ahora, nuevamente, la típica respuesta nuestra puede ser, pues es que yo oro y nada ha cambiado. Pero nada va a cambiar a menos de que yo venga con un corazón sincero delante de Dios y decirle, Señor, examíname, muéstrame a mí lo que yo tengo que cambiar. Porque precisamente en Cristo tenemos que Él nos enseña con su ejemplo de oración que Él estaba a solas con su Padre. Número uno, vamos a ver esto, a solas con su Padre. ¿Para qué estaba a solas con su Padre? Número dos, para cumplir la misión de su Padre. En el versículo 36 vemos, en versículo 35, perdón, vemos a solas con el Padre. Y ya del 36 al 39 vemos, si Él estaba a solas con el Padre, versículo 35, vamos a estar en ese punto principal, para movernos del 36 al 39 a ver que Él estaba a solas con su Padre para cumplir la misión del Padre. En breves palabras, no puedes pensar en lo que Él te ha llamado a hacer, en lo que tienes que hacer, sin antes deleitarte en el Dios que te ha llamado a hacer lo que tienes que hacer. Si esto está al revés, tú vas a pasar toda tu vida haciendo por hacer, y tarde o temprano va a llegar un momento en tu vida y mía donde nos vamos a cansar de hacer lo que estamos haciendo porque no entendemos que primero que todo, mi corazón se debe deleitar en Él para entonces hacer su voluntad. Entonces, su Padre, Cristo a solas con su Padre para entonces obedecer la misión del Padre. Entonces comencemos con el versículo 35. Jesús buscaba estar a solas con el Padre porque precisamente la relación de Cristo con su Padre siempre ha existido. O sea, cuando tú ves en la Biblia, precisamente en los Evangelios, estos breves relatos de la oración de Cristo con su Padre, son indicaciones, sí, de su vida de oración terrenal, pero no nos podemos quedar con que Cristo oraba terrenalmente. Cristo obviamente oraba mientras que estaba en su ministerio terrenal, pero esto nos debe llevar mucho más allá de lo terrenal.
Y es que Cristo siempre ha estado en una continua conversación eterna con su Padre. Cristo siempre ha estado rodeado de conversaciones, oraciones con su Padre en esta gloriosa y bendita Trinidad. Esta es la Trinidad perfecta por toda la eternidad. Ellos siempre han coexistido en una relación del uno al otro, en gloria, conversando. Han tenido conversaciones, por ejemplo, de expresión de adoración. Y ya vimos una cuando el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Eso lo vimos. La complacencia del Padre en su Hijo. Y vamos a ver a lo largo de esta prédica la complacencia del Hijo en su Padre. Y vemos que hay esta mutua relación de gloria, de adoración. Por tanto, cuando vemos y decimos, bueno, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. La tarea es que no te quedes con ese lugar terrenal, lo cual es clave e importante para el ministerio terrenal de Cristo. Pero que de alguna manera en lo terrenal tú tengas una mirada en lo eterno. Esto es clave para entender la vida de Jesucristo. Obviamente, la oración de Cristo en el ministerio terrenal muestran su dependencia en su humanidad de Dios el Padre. Pero no nos podemos quedar, aunque completamente hombre, olvidando que es completamente Dios. Por lo tanto, en su vida como humano, tenía tiempos a solas con su Padre celestial, pero esa misma evidencia de su tiempo a solas con su Padre celestial muestran que siempre en su divinidad Él ha coexistido con todos los atributos de Dios el Padre. Ahora tú dirás, ¿por qué tanto énfasis en lo que es Cristo desde la eternidad con su Padre? ¿Sabes por qué? Porque algunos han llegado a concluir que las oraciones de Cristo es un ejemplo de cómo otro ser humano puede orar. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Las oraciones de Cristo nos enseñan a orar, pero las oraciones de Cristo nos enseñan el corazón de uno perfecto que jamás podrá ser comparado con uno de nosotros. Por tanto, las oraciones de Cristo, terrenalmente hablando, son oraciones que nos muestran el corazón completamente hombre de Cristo, pero nos muestran el corazón completamente divino de Cristo. Nos llevan más allá, nos muestran que Cristo no oró como uno más. ¿Por qué? Porque es que Cristo no tiene pecado alguno. Entonces hay oraciones que tú y yo tenemos que hacer de arrepentimiento de pecado, cosa que Cristo nunca hizo. Hay oraciones de nosotros decir, no conozco esto, no conozco lo otro, y obviamente Cristo, hay relatos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Él dice no conocer en su humanidad, pero no olvidarnos de que Él siempre es Dios. Él siempre ha coexistido con su Padre. Por tanto, las oraciones terrenales de Jesús lo que nos muestran es que sus oraciones están fundamentadas en la gloria eterna que Él siempre conoció. Él iba a solas con su Padre porque precisamente Él conocía a su Padre. Él iba a solas a ese lugar solitario, no para ver quién era su Padre, no para conocer lo que Él quería, no para informarle al Padre o para ser informado. Él iba porque Él había probado desde la eternidad que su Padre es bueno. Y por ende, solo Cristo también es bueno. Él iba al lugar terrenal con algo mucho más mayor, y es lo eterno. Nosotros vamos a la oración porque realmente no sabemos cómo manejar el ayer, ni tenemos idea cómo manejar el hoy, y estamos aterrados del mañana. Eso no era Cristo. Cristo no iba a orar con su Padre porque Él estaba afanado de querer controlar una situación. Cristo iba a buscar al Padre porque se entregaba voluntariamente a la voluntad revelada del Padre. Ahora, ¿de dónde vemos es que Cristo tiene en mente cuando oraba terrenalmente la gloria eterna? ¿De dónde es que sacamos nosotros bíblicamente que al momento de Cristo orar con su Padre, de solo imaginarnos lo que esto sería? O sea, quizás la única manera de nosotros imaginarnos cómo esto sería, digamos, en cuanto a lo físico, es cuando tú te despiertas, cuando todo está oscuro y buscas al Padre Celestial. Cuando no hay ruido, cuando no ha salido el sol, cuando tú estás ahí, quizás lo que puedes ver, quizás hasta sentir, es esa parte física. Pero Cristo, cuando dice que oraba a solas con su Padre, cuando todo estaba oscuro, cuando estaba solitario, en un lugar separado de todo, Él oraba con la mentalidad
en lo que Él conocía en la eternidad y en donde Él volvería por la eternidad, porque es que Él pertenece en lo eterno. Ahora, no quiero confundirte más, pero quiero llevarte a donde yo saco todo esto. ¿De dónde yo saco todo esto? Bueno, yo lo saco de la oración sacerdotal de Cristo. Esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando yo quiero que tú vayas conmigo para ver esta oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. Esto es lo que nosotros conocemos como la oración sacerdotal de Cristo. Esta oración donde Él intercede por sus discípulos presentes como por su iglesia compuesta de discípulos verdaderos que vendrían a ser parte de esta iglesia. Entonces, cuando tú vas a Juan 17, del 1 al 5, tú te vas a dar cuenta cómo Cristo ora con la mentalidad en la eternidad. Eso es lo que yo pretendo hacer en tan solo ese versículo 35, de guiarte a esta soledad con su Padre, pero no es simplemente ese tiempo presente en la soledad, es ese tiempo presente en la soledad con la eternidad en mente. Entonces, ojalá que esta mañana Dios nos visite y nos muestre la oración con que tú estás hablando, no con un Dios pequeño, pero con el Dios maravilloso, que eterno que Él es, dice, habla conmigo. Cosa que me sorprende. Fíjate lo que dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él, Cristo, dé vida eterna a todos los que les has dado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra. Piensa en cada acción de Cristo en la tierra, incluyendo sus oraciones. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esa oración sacerdotal de Cristo, esa oración de intercesión por su iglesia, cuando nosotros regresamos nuevamente a Marcos, que es uno de los ejemplos de lo que Cristo hacía, aunque hay algunos de ejemplos en Marcos, como lo vamos a ver, por lo menos 3 ocasiones donde Marcos dice que Él oraba. Yo no creo que tú pienses que en todo su ministerio Él oró 3 veces, pero que en la vida terrenal de Cristo hubo muchos, si no todos los días, este tiempo a solas con el Padre, porque precisamente lo que esos versículos de Juan nos muestran y nos ayudan a entender es que este tiempo a solas con el Padre era una petición de que el Padre hiciera lo que siempre ha hecho con su Hijo en la eternidad y lo que el Hijo ha hecho con el Padre por siempre, y es darse gloria mutuamente. Eternamente, esos tiempos de oración era glorifícate en mi vida, glorifícame contigo. Es decir, ellos no andan en competencia. Cristo, por más que se sometió voluntariamente en este orden divino de la Trinidad, se sometió ante el Padre, pero Él no es menos que el Padre en cuanto a su divinidad. Cristo tiene todo deseo de decir al Padre, glorifícame. Y el Padre nunca lo castiga por decirle, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que yo te voy a glorificar a ti? Si te glorifico a ti, tú vas a ser Dios. Es que eso es lo que soy. Yo mismo soy Dios. De la gloria eterna entre ellos en conversaciones a solas de mañana. Qué increíble haber estado ahí en ese momento. Pero más que increíble estar ahí en ese momento, que tú lo puedas leer hoy, es increíble. Porque a veces nos pasa eso, que decimos, hubiese sido chéverísimo haber estado ahí escuchando lo que oraba. Bueno, ¿sabes qué Cristo oraba? Léelo. Es más, yo creo que en todas las predicas he levantado la Biblia así recientemente, porque realmente necesitamos más leer la Biblia, porque tú quieres saber lo que Cristo oraba, lee la Biblia. Obviamente no vamos a entrar en detalles, bueno, hay cosas que no sabemos, que no están escritas ahí, porque hasta Juan dice que si todo lo que Cristo hizo y dijo, no hubiese todos los libros para escribir todo lo que Cristo dijo e hizo, pero es suficiente lo que tengo escrito acá. Por lo tanto, cuando vamos a ver esta oración fundamentada en la gloria de Cristo o en la gloria de Trinidad, nos damos cuenta precisamente que esto es lo que Cristo buscaba en la oración. Buscaba glorificar al Padre en todo momento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la misión del Padre. Y antes de entrar en esa tarea de la misión del Padre, Cristo se preparaba a solas con el Padre.
se recordaba muy, muy de seguido que por más que él vino a cumplir la misión del Padre, sí, completamente siendo hombre, descendió de la Trinidad, desde la gloria eterna, descendió a ser hombre, nacido de mujer, bajo la ley, sí, creció en un hogar compuesto de José y María y tuvo más hermanos, creció en un lugar llamado Nazaret, todo eso es cierto, pero siendo completamente hombre también es completamente Dios. Y encontramos esta mezcla de estas dos realidades gloriosas solamente en una persona, y es Cristo. Él se fue y se entregó al Padre en oración, siendo Dios completamente y siendo hombre completamente. ¿Por qué? Porque precisamente estos eran los eternos planes de Dios con su Hijo. Era esta manera de terrenalmente, en siendo hombre completamente, usar la oración como vehículo de comunicación con su Padre, pero a la misma vez como vehículo de recibir la fuerza, la dependencia en su humanidad, estoy hablando, del Espíritu Santo. Porque esto fue lo que nosotros vimos en el bautismo de Jesús. ¿Te recuerdas qué fue lo que pasó en el bautismo de Jesús? Aparte de la voz del Padre decir, este es mi Hijo en quien yo estoy completamente complacido, vemos que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y el Espíritu Santo descendió sobre él precisamente para que en su humanidad llevara a cabo todos los propósitos de una vida perfecta, siendo perfectamente hombre, perfectamente Dios, perfectamente en su humanidad tenía que obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo lo acompañaba. El Espíritu Santo era aquel testimonio de decir, este es el que ha venido a hacer lo que nadie más pudo hacer. Ahora, ¿dónde nosotros leemos también esto? Bueno, yo creo que vayas conmigo a Lucas, porque yo creo que tú veas cómo la vida de oración de Cristo es a la misma vez su dependencia al Padre por medio del Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Entonces, cuando tú vas a Lucas y nos encontramos en Lucas capítulo 4, del 16 al 19, yo quiero leerlo porque Cristo cita a Isaías 61, pero yo quiero que tú veas la influencia del Espíritu Santo, el señorío del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque hago referencia del Padre y el Hijo, pero no te olvides del Espíritu Santo, que es la Trinidad también. El Espíritu Santo completamente Dios. Pero ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con Cristo? Bueno, en su humanidad, guiarle, dirigirle. Bueno, lo notamos aquí en Lucas 4:16 cuando dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Recuerda que, déjame poner pausa aquí, en Marcos estamos precisamente en un contexto donde él fue a la sinagoga, enseñó, la gente estaba maravillada con su autoridad y su enseñanza, con su poder para quitar la enfermedad, demonios, están maravillados. Bueno, Lucas nos da un contexto similar donde Cristo en la sinagoga abre el rollo de Isaías y dice lo siguiente. Y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Su tiempo a solas con el Padre significaba su dependencia del Padre por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión única del Padre al Hijo. Necesitaba en su humanidad recordarse de la tarea del Padre dada a él como el único posible cumplir esa misión, y el Hijo tenía que llevarse primeramente en su corazón, en su mente humana, siendo Dios completamente, tenía que ir a este lugar a solas con el Padre para ser recordado, porque es que el Padre lo había enviado. Cada una de estas obras, libertad a los cautivos, sea por enfermedad o demonios, es lo que hemos encontrado a lo largo de Marcos. Cristo tenía toda autoridad, guiado por el Espíritu Santo para traer libertad. A los ciegos, no simplemente físicamente, como lo vamos a ver. Estas enfermedades, estas posesiones de demonios y esta ceguera de vista física, lo que realmente quería demostrarnos es lo que es en realidad de todos nosotros espiritualmente. Estamos enfermos, ciegos donde no podemos ver, sordos que no queremos escuchar. Y precisamente lo que encontramos es que Cristo, toda y cada una de sus tareas terrenales y su obra terrenal, muestran entonces que en preparación a todo esto le esperaba un lugar, y era la cruz. Era esa cruz. Cuando Cristo ora
No ora simplemente por sus tareas diarias como rey que es, como Mesías que es, como Señor que es. No simplemente oraba antes de predicar como vemos aquí, que oraba en preparación a irse a otros lugares a predicar, oraba en preparación a enfrentarse con espíritus inmundos, con enfermedades. Cristo oraba en preparación de lo que había de venir. Porque él sabía que todo esto era tan solo algunos de los pasos al mayor paso, y era la obediencia de cruz. Y una obediencia que llevaría a morir en la cruz. Por lo tanto, el dolor más difícil para Cristo, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo más difícil para Cristo? ¿Qué fue lo que tú podrías decir en relación a lo que estamos viendo en que Él se apartaba a solas con el Padre, a tener intimidad con el Padre, a comunicarse con el Padre? ¿Qué tú crees que sería o que fue lo más difícil para Cristo? Yo escucho por ahí algunas y creo que están bien. No fueron los insultos, no fueron las burlas. No fueron las bofeteadas que Él pasó por ti y por mí. No fue la corona de espinas. No fue los latigazos. No fue los clavos ni en sus manos ni en sus pies. Ni tampoco fue el abandono o la traición de sus discípulos. Su dolor más grande en la tierra fue la separación que Él tuvo con su Padre al recibir toda la santa ira que nos correspondía a nosotros y recibir todo pecado que no era suyo pero era nuestro. En el momento de morir, lo más difícil para Cristo no fue llevar tu pecado, no fue llevar en cierta parte la santa ira de Dios, fue que por nuestro lugar se puso ahí para que tú y yo pudiéramos ser liberados de aquello que nos correspondía a nosotros, que por gracia Cristo lo tomó. Esa separación de Él y su Padre, el sentir por esos minutos, esos momentos de sentirse que no estaba, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La oración de Cristo, cuando tú lo ves aquí en estos momentos a solas nuevamente, no es simplemente imaginarnos lo que Él oraría, pero entender que Él realmente oraba porque necesitaba recordarse intencionalmente que esa cruz era la voluntad del Padre, y como la voluntad del Padre, Él se sometía a esa voluntad. Él oraba en preparación a lo glorioso que vendría después de la cruz. Él oraba en cierta manera por fidelidad en su humanidad para con el Padre, pero a la misma vez en fortaleza para soportar la cruz, y a la misma vez recordarse lo que lograría por medio de esa cruz. En sus momentos de oración con el Padre, todas estas cosas, podemos decir, estaban en la mente de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el autor de Hebreos capítulo 12 nos dice en el versículo 2, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando vemos en versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. No podemos pensar que era meramente una oración más. No podemos ni siquiera pasar por alto y decir, bueno, ¿qué voy a sacar de esto? Bueno, que Jesús oraba. No, tenemos que entrarnos a la vida espiritual de Cristo. Tenemos que entender cómo es que luce espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque de entender la vida espiritual de Cristo, tú tienes un ejemplo, que es el ejemplo de cómo debe lucir tu vida espiritual en Cristo. O sea, mi vida espiritual no debe ser como la persona que está al frente mío. Aunque todos aquí debemos dar ejemplo, aunque todos aquí debemos dar testimonio, en realidad tu punto de comparación es una persona llamada Cristo. Por lo tanto, no hay momento alguno en la vida de un creyente, por más espiritual que sea, por más que ore tanto tiempo, que diga, oye, yo como que oro mucho. Yo creo que, mira, mi oración, yo estoy bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa entre más tú oras? Más sabes que no oras. Entre más tiempo pasas orando, ya no te es suficiente. Porque entiendes cada vez más que el punto de comparación no es un reloj. Ya oré por 15 minutos, ya oré por 1 hora, ya oré por 3 horas. No, entre más horas, más delgado te haces en cuanto a tu necesidad de Él. No te inflas, ya oré, tengo una vida de oración. No, más te haces más pequeño, porque el punto de comparación no es un reloj.
ni es un diario. No es ni siquiera anunciarlo en las redes sociales. O esta mañana oré 3 horas. No, no te importa si saben o no saben cuántas horas, qué dices, no dices. Tú sabes que a solas, a oscuras, tú te recuerdas cuando el relojito te suena, pero tu corazón te dice, ay, qué rica está la cama. Mira, te mereces un descanso más. Mira todo lo que has hecho. Tú le recuerdas no a tu cuerpo nomás, pero a tu espíritu en ese momento. Me importa un poco lo que realmente mi cuerpo esté pasando. Pero lo que yo necesito es estar con mi Dios a solas. Yo necesito mi intimidad con Él. Son esos momentos temprano en la mañana, cuando todo estaba oscuro, en un lugar solitario, que Jesús oraba con la eternidad en la mente. Porque precisamente Cristo en esos momentos de oración recordaba lo que Él mismo dijo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. No soy, pero la voluntad del que me envió. También Cristo, a diferencia de nosotros, no era movido por necesidades físicas. Cristo era movido por su necesidad espiritual como Dios mismo, por su deseo de intimidad con su Padre. ¿Por qué? Porque Cristo dijo algo que a nosotros nos suena un poco raro. Y más a esta hora, esperando el almuerzo, Cristo dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. De mañana temprano, mi necesidad no es alistarme, comer e irme a tal lugar. De temprano en la mañana, mi necesidad es comer espiritualmente antes de hacer cualquier cosa en mi vida. Cualquier cosa en mi vida, mi necesidad es precisamente buscar lo mismo que Cristo buscó en esos tiempos de disciplina de oración. Y esto era crecer en su humanidad, porque la Biblia dice que Él creció en gracia, crecer en humanidad, en su humanidad, no en su divinidad, pero crecer para conocer al Padre, obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, te pregunto, si esta es la vida de Cristo en su vida de oración, Cristo, ¿cuánto más nosotros? Yo doy tantas gracias a Dios que tenemos estos relatos de la vida de oración de Cristo. Tanto, porque si yo digo, Él siendo Dios completamente, hombre completamente, yo soy hombre completamente y no perfecto como Él en su humanidad aún, ¿cuánto más yo necesito crecer y entender mi tiempo con Dios es algo de necesidad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros nos creemos más fuertes de lo que somos. Cristo mismo, siendo Dios, hombre, sabía que todos estaban dormidos y posiblemente él bien cansado, porque vamos a ver varias historias donde en un barco se dormía porque precisamente estaba cansado físicamente, pero a él no le importó su cansancio físico porque necesitaba lo espiritual. A veces nosotros creemos que somos muy fuertes. Creemos que lo podemos solo, aunque quizás no lo decimos. Creemos que esta situación X que estoy pasando, yo la puedo manejar con 5 minutos de oración. No, no puedes manejar eso con 5 minutos de oración. Necesitamos completamente del Padre por medio de oración. ¿Sabes por qué? Porque a la misma vez nosotros desconocemos la disposición que hay por medio del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad espiritual y carnal. Nosotros minimizamos nuestra necesidad espiritual. Por eso tanto Cristo dice, oren sin cesar, oren sin cesar, oren. Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y ahí como que no entendemos qué quiere decir Cristo. Cristo está diciendo, ora, porque eres bien débil. Pero ora en tu debilidad sabiendo que el Espíritu dentro de nosotros como creyentes es llenado por el Espíritu del Espíritu Santo para avivarnos en momentos donde la debilidad es tan grande que tú no sabes qué hacer. Tú te doblegas ante el Padre en oración y dices, Cristo, ayúdame por favor, yo no puedo solo, yo no puedo solo. Y no es una mera oración de 5 minutos, como yo leía a un pastor que decía y le preguntaba a aquellos que luchan con diferentes tentaciones y sexuales, por ejemplo, y le decía a esta persona, ¿caíste? Sí, yo caí otra vez. Okay. ¿Y oraste? Sí, lloré. ¿Cuánto oraste? Bueno, en esa situación, tú sabes, oré 2 minutos, 5 minutos. No. Es imposible vencer la tentación con estos pocos minutos de oración.
cuando 24 horas al día está siendo bombardeada y bombardeado con mentiras de Satanás y de este mundo que llegan a un corazón todavía inclinado hacia el mal y dice, ay, qué bueno. Por tanto, tenemos que entender primero que todo nuestra necesidad de tener nuestro tiempo a solas con Jesús como Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera podremos entonces cumplir la misión del Padre. Y eso es lo que vemos aquí. Del 36 al 39 nos damos cuenta que Cristo termina de orar, orando todavía ahí, llegan algunos de sus discípulos. Y la verdad es que me encanta este encuentro de Cristo con sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque en esos discípulos me encuentro yo. Y espero que tú también te veas a ti mismo ahí y a ti mismo. Esos discípulos llegan a donde Cristo estaba orando y nos recuerda nuevamente que hay otras prioridades sobre nuestras vidas más que la prioridad con P mayúscula, y es esta intimidad a solas con Dios. Ellos llegan de ese momento y viendo las multitudes, pensaron primeramente, inmediatamente, en atender las necesidades de la gente. En atenderlas, en todo lo que estaba pasando delante de ellos, sin en pensar, espérate, si vemos a Cristo orar, quiere decir que nosotros también tenemos que orar. Quiere decir que Cristo no es ignorante a lo que toda esa multitud quiere. Es que Él ve necesario lo que primero su corazón necesita y es intimidad con su Padre. Pero estas necesidades de su alrededor, lo que hicieron los discípulos es venir ante Cristo para decirle nuevamente, ¿dónde está? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes por qué? Porque diariamente tú y yo tenemos responsabilidades. Diariamente. Y ante estas responsabilidades tú tienes una responsabilidad mayor. Y la falta de oración se debe no porque tú no sepas que tienes que orar. La falta de oración o la prioridad de la oración es que tú y yo hemos puesto otras prioridades sobre la oración. Por ejemplo, todos los días hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Donde quiera que vayamos, es una prioridad. Pero nos vamos sin orar, orando dentro del carro, orando mientras que me baño, orando mientras que cocino, orando mientras que hablo con alguien. Oh, no, yo oro todo el día, pastor. Bueno, qué bueno que ores todo el día. ¿Cuándo te apartas para orar con Él? Bueno, no, es que no tengo ese tiempo. Yo oro cuando hago ejercicio. Genial, increíble. Ora cuando hagas ejercicio. ¿Cuándo te apartas con Jesús, Michael? No, es que yo oro cuando yo leo los libros. Qué bueno. Cuando tú te apartas a orar, a hablar con tu Padre. Esposos, ¿qué responsabilidad tenemos? Y como que a veces minimizamos eso. Bueno, no, ella, yo y Dios. No, espérate, tú y Dios. El entender lo que Dios demanda de mí como esposo, que dicho sea de paso, Pedro dice que si no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, quédate calladito, porque Él no va a escuchar tus oraciones. Y hasta que tú no veas la seriedad de eso, podemos pasar horas hablando con el Padre y el Padre diciendo, ¿así tratas a mi hija, a tu esposa, Michael? No te escucho. Eso es serio. Porque podemos pasar obrando y no, yo lloro. Y Cristo verme a mi cara y decirme, Michael, como tú tratas a Gaby, no es así. No te voy a escuchar. Como un acto de disciplina para que entiendas que tienes que orar para cambiar tú. En tu trato con ella, o en tu actitud con esto, o tu actitud con lo aquello. Y hasta que no entendamos la necesidad de doblegarme ante Él en oración, conforme mi actitud, conforme mis acciones, yo voy a estar pidiendo por un montón de cosas. Y Padre Celestial va a decir, no te escucho. Amadas esposas, tu llamado a ser una esposa no es cosa fácil. Y todas las hermanas, los hombres nos quedamos callados, la mujer, Mis amadas, no es fácil ser una esposa. No es fácil. Pero si tú no estás dependiendo de tu Padre Celestial, como aquel que te ha dado este rol y este llamado sobre tu vida, vas a verte frustrada por el pecado tuyo y de tu esposo. Igualmente que el hombre. Vas a verte deseando tener control de cualquier situación porque se te escapó de las manos y el Padre Celestial te está diciendo, hijita, suelta lo que tú piensas tener, porque cuando abras tus manos te vas a dar cuenta que no tienes control de absolutamente nada. Pero recuerda
que como el Padre Celestial que yo soy, yo tengo en control a ese hombre, pero te tengo en control a ti. Pero eso no va a pasar si no hay oración. Y podríamos hablar de tantos ejemplos que por el tiempo no puedo hablar, pero hablamos de padres. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Qué responsabilidad tan enorme que cuando tú piensas, bueno, no, ahorita no puedo porque no tengo tiempo, pero más adelante, cuando te diste cuenta, tus niñitos bebés están adolescentes. Y guess what, como dicen en inglés, va a ser muy difícil que te escuchen. Muy difícil. No, ahora le voy a dedicar mi tiempo. Mira, vamos. Pastor Luis, un tiempo me decía, mira, Michael, tiene una oportunidad, una ventanita de tiempo así, bien pequeñita, donde tú les vas a discipular, les vas a educar, les vas a enseñar la verdad, vas a caminar con ellos intencionalmente, porque cuando lleguen a cierta edad, eso que tú quisiste hacer acá se va a duplicar en dificultad si no lo hiciste acá. Y siempre nos dicen, los niños crecen rápido. Y uno cuando tiene niños pequeños parece que no crecen rápido, están ahí todavía bien pequeñitos. Pero cuando tú te vas y te das cuenta y tú dices, ¿cuándo fue que esta bebita que llevamos en el coche ahora tiene 7 años? Y las conversaciones que ahora tengo con mi bebita, me doy cuenta que hay muchas de las conversaciones que tuve que haber tenido cuando tenía 3 años. Que la manera que crío a mis hijos, que los educo, no va a ser posible si yo no me doblego ante el Padre, porque si no es así, ellos se van a estar doblegando ante lo que le dice Disney Plus, la música que escuchan, lo que le dicen los amigos, lo que está de moda, los intelectuales del momento que son los artistas, Hollywood y todo lo que puedan escuchar. Y la tarea tuya no es aislarles de todo eso y decir, no, tápate los oídos, tápate los ojos. Explícales por qué no deben escuchar o ver tales cosas desde ya. Ayer en el conversatorio había una pregunta y alguien contestaba en el panel y decía exactamente eso. Hay madres o padres que dicen, mi hijo ahora está en involucrado. Y esta persona decía, ¿y tú has conversado con tu hijo o tu hija sobre ese asunto antes? No. Ahora, no es que todo esté perdido, pero tú tienes que ver ante esa prioridad una prioridad mayor, y es el tiempo de oración, el conocer más al Señor. Y podríamos hablar de tantas otras responsabilidades. Ahora, ¿cómo se vive todas esas responsabilidades? La idea de esto no es que tú salgas aquí tratando de correr, a ocuparte más para leer y hacer otras cosas, mirar videos, hacer un montón de cosas y perder de vista lo importante. Esto es parte de lo que tienes que hacer, pero esas prioridades están subordinadas o debajo de una prioridad mayor, y es tu tiempo con el Señor. Tu tiempo con el Señor, a solas con Él, intimidando con Él, teniendo esta necesidad de tomar tu llamado en serio, que te recuerda lo imposible de tu llamado, si dependen tus fuerzas. Pero lo posible de tu llamado, porque depende de sus fuerzas. Como mujeres, como hombres, los roles que tenemos, si no es por medio de la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros, no podremos hacer nada de lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque precisamente los discípulos de Jesús no entendían esto. No entendían la prioridad sobre cualquier otra prioridad. Cuando había tanta necesidad, urgencias, multitudes, fama, enfermos, endemoniados, incrédulos, religiosos y todos los que estaban, se acercan a Jesús y le dicen, todos te buscan. Ahora tú puedes interpretar esa frase y decir, no, mira qué polite, qué decentes. Jesús, perdón, todos te están buscando. Pero esa no es la manera. El tono de esa frase no es, perdón, interrumpir tu tiempo de oración con el Padre. Ya acabamos de orar nosotros también contigo. No. El tono de esto es un tono aún de reclamo. Mira, uno de los comentaristas, William Lane, dice, hay una nota de reproche en la declaración, todos te buscan. Y lo que significa es, ¿qué estás haciendo aquí cuando deberías estar en medio de la multitud que clama por ti? ¿Qué haces aquí, Jesús? Ahora, obviamente, yo doy gracias a Dios por sus discípulos. Porque podemos pensar muy mal de ellos. Pero si yo estuviera ahí como Pedrito, yo sería un Pedrito. Jesús, perdón, no, párate ya de orar, gracias, qué bueno. Mira, hay una gente allá reventando las puertas, queriendo hablar contigo. Mira la fama, mira lo que está pasando. Todo el mundo te conoce. Y yo soy parte de uno de estos discípulos. Sí, un momento, por favor, ya viene Cristo.
momento, controlando la situación. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo soy parte de esta banda de Cristo con el Mesías. Muy humilde, pero mira, dame un segundo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ya te lo busco, ya te lo busco, ya te lo busco. Esta gente nuevamente puso unas prioridades importantes sobre la mayor, que es importante. Y así somos nosotros. Cuando pensamos que tenemos que orar, pero no es cierto que al instante decimos, ¿qué hago aquí orando? Cuando tengo que arreglar mi casa. ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que ir a trabajar? ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que hablar con esta persona? ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que solucionar este problema? ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que investigar más sobre este asunto? ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que dar una respuesta ante esta situación? ¿Qué hago aquí cuando tengo que corregir a este niño? ¿Qué hago aquí orando cuando tengo que decirle a esta persona que me molesta esta situación? Tengo, y etcétera le podemos poner y nunca. ¿Qué hago aquí orando? Porque tengo que orar. Y no importa cuál situación la que está al frente mío, si yo no tomo esto en serio como lo que es y debe ser mi vida, puedo tomar decisiones y acciones que después más tarde me voy a arrepentir. Y descansamos en la soberanía de Dios, pero hay una responsabilidad nuestra ante todo esto. Y Cristo muy sutilmente, como el buen pastor, pero como este líder que es, como el Señor que es, cambia la manera radical de estas personas de ver la prioridad equivocada sobre lo que debería ser la prioridad. Inmediatamente Cristo no ni siquiera les explica, sino de una vez se da a entender que Jesús le respondió, vamos a otro lugar. ¿Tú te imaginas eso? Cristo, toda la gente te espera. Vamos a otro lugar. Si alguien tiene una queja con que Cristo es muy compasivo y que Él... No, Cristo es compasivo y misericordioso, pero precisamente Cristo no vino a sanar vidas físicas nomás. Cristo no vino a sacar demonios de gente, porque hubo muchos que se quedaron enfermos, que estaban seguramente esperando a Cristo. Hubo muchos endemoniados que Cristo dijo, no es mi tiempo. No lo voy a hacer. Y si en tu parte hay una desconexión con que no, espérate, pero Cristo no haría tal cosa, lee otra vez la Biblia, lee la Biblia, porque su prioridad mayor no se encuentra con tu salud física, por más que tiene toda autoridad y todo señorío para sanarte. Su prioridad vital es tu vida espiritual, porque delante de Dios te pararás un día y Él no te va a decir cuántos vasos de agua te bebiste. Él te va a decir qué hiciste con ese pecado no confesado. ¿Qué hiciste con aquello que sabes que tienes que cambiar, pero te fuiste un sordo? Como yo leía en esta mañana mi devocional en Zacarías, se pusieron los dedos en sus oídos, no quisieron escuchar y se colocaron o se pusieron su corazón como un diamante, dice Zacarías, duro. Eso es el corazón sin Cristo. Un diamante duro que se cierra los oídos porque me interesa poco escuchar a Dios. Pero el creyente se doblega ante su Padre, por lo tanto, él entiende que la necesidad número uno del ministerio de Cristo terrenal no era sanar físicamente, era proclamar el Evangelio de Cristo, de Dios, o de Cristo. Él repite lo mismo con lo que ya vimos en el versículo 15 y 14 y 15. Él dice, vayámonos de este lugar, porque para esto he venido, para predicar. Para esto he venido. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo, el propósito de moverme de este lugar a otro lugar, ¿para qué es? Para sanar más gente. Sí y no. Me muevo de esta localidad a una nueva localidad. ¿Por qué? Para que predique en sus sinagogas y expulse demonios. Porque para esto yo he venido. Sí, en parte él ha venido para todo esto. Por lo tanto, ¿qué es la oración? Y con esto termino por el tiempo. ¿Qué es la oración? Hemos hablado mucho de la oración, hemos visto ejemplos de Cristo, la necesidad que nosotros tenemos. Déjame darte lo que yo pienso que es la oración. La oración es el deleite. Yo uso intencionalmente el deleite nuevamente, porque la oración no es una obligación, por más que es una disciplina. Si tú lo ves como algo simplemente de disciplina, de obligación, tú no lo vas a hacer o lo vas a hacer mal. Por ejemplo, hay algunas personas, yo siempre uso este ejemplo cuando hablo de esto. Hay algunas personas que cuando es lunes en la mañana y el despertador suena a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, dicen, yes, ejercicio. Habemos otros que a las 6 de la mañana suena el despertador y hacer ejercicio. Ejercicio. Tengo que hacer ejercicio, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer ejercicio. Hasta que eso no se convierta en bueno para mi cuerpo, yo me ayudo de esa manera.
tengo que hacerlo, no me gusta, pero sé que después yo me siento bien. Yo me recuerdo de los frutos del ejercicio, no porque para mí sea, qué chévere, excelente va a hacer ejercicio. No, te toca hacerlo, sí, pero la oración de alguna manera es tanto una disciplina como un deleite. Tienes que tener esos dos conceptos claros. Es un deleite de escuchar, de hablar, de meditar en Dios. Es negarme a depender de mí mismo, cosa que me complico mucho y no quiero, porque yo quiero depender de mí mismo. Soy un orgulloso y ojalá tú puedas decir lo mismo de ti. Es el arma para matar mi orgullo y pecado. Es venir ante mi Dios en Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún en las cosas que no sé ni conozco, el Espíritu intercede por mí ante el Padre. La oración es un deleite como una disciplina, donde yo sé que tengo que venir a Él como disciplina, pero vengo a Él porque me deleito en Él. Y parte de lo que Dios ha diseñado es la oración como vehículo de tú hablar con Él y de contestar oraciones. Quien me ha enseñado esto es Jonathan Edwards. Escucha esto y ya termino con esta referencia de él. Él dice, Dios se ha complacido en constituir la oración para ser antecedente, o sea, previamente, al otorgamiento de la misericordia. ¿Escuchaste esto? La oración y la misericordia. Y a Él le ha complacido usar la oración como un vehículo donde venga y la misericordia entonces venga después de esta oración. Entonces Él continúa diciendo, y se complace en otorgar misericordia en consecuencia de la oración. Cuando el pueblo de Dios se mueve a la oración, es el efecto de su intención de mostrar misericordia. Por eso derrama el espíritu de gracia y súplica. Todos buscamos gracia, ayuda, misericordia sin oración. Como que si de repente del cielo va a haber una mata de misericordia, una mata, un árbol de algo, y de repente va a caer y te va a venir a ti. No, Dios usa la oración como vehículo, como medio para aquellos vehículos que Él ha diseñado desde la eternidad para que te acompañen todos los días de tu vida. Por eso es que yo creo que el autor de Hebreos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Bueno, cuando tengo una ayuda oportuna voy a venir por esa ayuda oportuna. No, todos los días es una ayuda oportuna. Cada segundo es la necesidad de Él. Por lo tanto, familia, que Dios nos permita no perder de vista el tiempo de Cristo a solas con su Padre para cumplir la misión de su Padre, y el tiempo a solas con tú y Cristo en dependencia a que Dios te ha llamado a hacer algo. Pero ese algo como hombre, como mujer, no va a ser posible si tú no estás creciendo en tu relación con Él por medio de la oración. Que Dios nos ayude a ser un pueblo en necesidad de hablar con Él, porque sin la oración nada va a pasar, porque precisamente apartados de Él nada podemos hacer. Acompáñame a la familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por este tiempo que nos has dado para recordar lo precioso y lo hermoso que es aprender de aquel perfecto Salvador que nos enseña cómo orar. Te damos tantas gracias, Cristo, porque nos muestras la necesidad y prioridad de hablar contigo, Dios. Y sabemos que hay tantas otras prioridades que tú mismo nos has entregado. Pero rogamos, Padre, que tú nos ayudes a ordenar las prioridades. Que la oración tome el lugar primario de nuestra vida, después de todo lo demás que tenemos que hacer para poderlo hacer bien. Que sea lo primario, lo de prioridad, lo esencial. Porque todo lo demás va a lucir como debe lucir después de tener una oración contigo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.